Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña Juan Francisco Guerrero, quien es abogado del caso Furukawa. Vamos a hablar acerca de la sentencia que emitió la Corte Constitucional el pasado 5 de diciembre, fallando a favor de los trabajadores de la empresa Furukawa por el caso de esclavitud moderna. Vamos a hablar acerca de este caso y de la sentencia que ha emitido la Corte Constitucional con el abogado Juan Francisco Guerrero. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Nicole. Un gusto compartir este espacio. Igualmente, doctor, cuéntenos un poco. Primero quisiéramos saber detalles de esta sentencia, qué es lo que la Corte Constitucional pues ha dispuesto a través de este fallo a favor de los trabajadores por el tema de esclavitud moderna en el caso Furukawa. A ver, muchas gracias. Creo que es importante empezar por señalar que estas personas no eran trabajadores de Furukawa. Lo que ocurría es que años atrás, porque eso ya no ocurre desde hace aproximadamente 6 años atrás, Furukawa tenía una modalidad de producción en la cual consistía en entregar sus haciendas a personas en concepto de arrendamiento. Estas personas a su vez producían el abacá, que es la fibra con la cual trabaja Furukawa, y eran estas personas, los arrendatarios, los que contrataban precisamente a las que ahora han sido declaradas víctimas por parte de la Corte Constitucional. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que las condiciones en las cuales estas personas desarrollaban sus actividades eran contrarias a la dignidad humana y por lo tanto ha extendido la responsabilidad de Furukawa respecto de estas personas que, si bien nunca trabajaron directamente para Furukawa, trabajaban para sus arrendatarios. Y precisamente la Corte Constitucional establece una serie de medidas, entre otras el pago de unas indemnizaciones por varias decenas de millones de dólares a estas personas. Conocemos la cantidad de personas que, digamos, constan en esta sentencia y que, bueno, recibirán estos, digamos, esta indemnización que usted señala. A ver, son más de 300 personas y la Corte Constitucional ha dicho que mínimo de cada una de estas personas tiene que recibir un monto de bueno, no aproximadamente, de más de 120.000 dólares. Estamos hablando de varias decenas de millones de dólares y justamente esa es la gran preocupación que tiene la empresa porque ni siquiera todos sus activos, es decir, todas las haciendas que tiene, todas las plantas, toda la maquinaria, es suficiente para cubrir ni siquiera parcialmente esa indemnización. Desde nuestro punto de vista y como Furukawa creemos que ha sido una decisión desproporcionada y una de las razones que más desde nuestro punto de vista hace criticable esta decisión es que la Corte simplemente ordenó el pagar el mismo monto a todas las personas sin hacer ninguna distinción de las circunstancias, tiempos. Inclusive había varias de estas personas que eran los propios arrendatarios que le comento, que supuestamente son los que no garantizaron las condiciones adecuadas de las personas que trabajaban para ellos, pero inclusive a ellos la Corte Constitucional ha ordenado que les paguen una indemnización. Perfecto. También dentro de esta sentencia, la Corte pide que la empresa, pues, haga o realice un acto público de disculpa al asumir, pues, esta reparación integral para las víctimas. Sí, efectivamente ordena que se haga un acto público en el cual la empresa se disculpe respecto de estas víctimas y que aquí creo que es importante señalar cuál ha sido la posición de la empresa durante este proceso. Inclusive ante la misma Corte Constitucional, nosotros fuimos muy claros en manifestar que estas personas no trabajaban para nosotros, pero reconocemos que había una responsabilidad empresarial porque estas personas trabajaban en nuestros inmuebles y Furukawa debió haber supervisado de mejor manera las condiciones en las que el trabajo se estaba realizando dentro de sus inmuebles. Lo que sí nosotros discrepamos totalmente es que aquí haya una práctica de esclavitud. De hecho, es importante que la audiencia conozca que esta decisión que fue tomada con 5 votos de los 9 jueces de la Corte Constitucional, porque los otros 4 no estuvieron de acuerdo, precisamente en estos votos de minoría, uno de los jueces indica cómo puede haber esclavitud si las propias víctimas han declarado a lo largo del proceso que ellos podían trabajar en otros cultivos, en otras haciendas, en otras propiedades, podrían ingresar y salir libremente de los inmuebles y claramente desde nuestro punto de vista aquello hace que no existe esclavitud. El caso, de hecho, inició como un tema de precarización laboral y lo que pedían las víctimas era el pago de horas extras, décimos y cuestiones por el estilo. Lamentablemente, detrás de este caso, varias organizaciones no gubernamentales lo abanderaron y mutó de un caso laboral a un tema de esclavitud moderna, lo cual en nuestra opinión no se configuró y en ese sentido disentimos de lo resuelto por la mayoría de la Corte Constitucional.
Doctor, y también, ¿qué pasó con esta acción de protección que se pidió en 2019? ¿Qué ocurrió con este proceso? A ver, hubieron varios procesos y cada uno de estos procesos tuvieron un fin distinto. Hubo un proceso en el cual efectivamente se les concedió parcialmente a las víctimas una reparación integral y se declaró que se vulneraron derechos. Hubo en cambio otros procesos muy similares en los cuales los jueces dijeron, miren, este es un tema laboral, lo que se está discutiendo son cuestiones laborales y por lo tanto esto no debería resolverse en la justicia constitucional, sino en la justicia laboral, porque me están pidiendo horas extras, me están pidiendo temas de fondos de reserva, remuneraciones no pagadas. Entonces, en realidad hubo varias acciones de diferente tipo que tuvieron un resultado distinto. Sin embargo, todas estas acciones se acumularon en la Corte Constitucional, por decirlo de alguna manera, y la Corte Constitucional a todos, sin hacer ninguna distinción, les dio el mismo tratamiento. Abogado, también dentro de esta sentencia que hablábamos de diciembre, que ya dio la Corte Constitucional, señaló y también responsabilizó a algunas instituciones del Estado, entre ellos el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, de Salud, incluso el Registro Civil. ¿Qué es lo que ha dicho la sentencia para estas instituciones? A ver, es importante empezar por señalar que en la sentencia se reconoce que hay una responsabilidad compartida por parte de la empresa, pero también de algunas instituciones del Estado, porque efectivamente se dice que las víctimas no accedieron a derecho a la salud, a la educación, a su identidad, tareas que son de responsabilidad del Estado. Sin embargo, lo curioso es que a la hora de establecer las compensaciones, únicamente estas se impusieron al sector privado. Y al sector público, pues lo que estableció la Corte fueron medidas generales, como por ejemplo que tiene que emitir políticas, que tiene que difundir determinada información, pero digamos no fue partícipe de las compensaciones. En otras palabras, la Corte concluyó que aquí hubo una violación de derechos de varias personas por parte del Estado y de una empresa privada, pero las compensaciones económicas exclusivamente las impuso a la empresa privada. También señala el hecho de que deben existir por parte del Estado, pues, varias, digamos, implementación o diseño de políticas públicas. ¿Cómo se implementaría, por ejemplo, esta situación en otros casos de esclavitud moderna? A ver, y ese es el problema. El tema es que este no es un caso propiamente de esclavitud moderna, más allá de lo declarado por la Corte. ¿Cuál es el elemento común para que haya esclavitud moderna? Todos sabemos que la esclavitud se abolió hace mucho tiempo, no solo en Ecuador, en el mundo. Ahora las personas somos libres y nadie puede comprarnos o una persona no puede ser propiedad de otra. ¿Qué es, sin embargo, la esclavitud moderna? No es que hay un vínculo de propiedad, sino que hay una limitación a la libertad. Cuando una persona le limita la libertad de otra persona. En casos en derecho internacional o en derecho comparado, eso ha ocurrido, por ejemplo, cuando tú le encierras a una persona en una propiedad con personal armado, no le dejas salir, le obligas a trabajar. Nada de eso ocurrió en este caso. De hecho, las propias víctimas en la Corte Constitucional declararon que ellos podían entrar y salir libremente de las propiedades, que ellos en muchos casos reconocían haber trabajado en otros cultivos, reconocían haber trabajado para otras empresas, pero que eventualmente cuando ya no había trabajo o el ciclo del cultivo hacía que ya no haya trabajo, ellos regresaban a las propiedades de Furukawa, les pedían trabajo a los arrendatarios y volvían al cultivo de la vaca. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Tienen que emitirse políticas para evitar la servidumbre, pero la servidumbre de gleba, que es la esclavitud moderna. Sin embargo, en la práctica, esas políticas lo que tienen que estar encaminadas es a que no haya restricciones de libertad a las personas y que las personas puedan ejercer su libertad de trabajo, que implica que puedan entrar y salir de su trabajo, renunciar, volver a ser contratados en otro lugar y no verse obligados por ninguna forma coercitiva a trabajar en un lugar, lo cual honestamente nosotros creemos que no ocurría en este caso, pero esa política pública es la que se ordena que implemente el Estado. Lo cual a mí sí me hace reflexionar respecto de cómo algo así se pretende implementar en la ruralidad ecuatoriana, en la cual es muy común que, por ejemplo, los trabajadores vivan en las propiedades que cultivan. Me parece que la Corte Constitucional en ese sentido distorsionó un poco de esa realidad y trató de fallar un tema que estaba en lo profundo de la ruralidad ecuatoriana como si fuera un tema de oficinas. Es decir, la Corte Constitucional decía con indignación, la mayoría de los jueces, ¿cómo es posible que las personas vivan en las propiedades que trabajan? Son personas que lamentablemente no tienen una vivienda y precisamente por las amplias distancias que hay en la ruralidad ecuatoriana, no es que pueden salir
a su casa, que además no la tienen. Es muy común que las personas que trabajan en el campo piden vivir con sus familias dentro de las propiedades. Eso no quiere decir que no puedan salir o que está restringida su libertad. Sin embargo, la Corte Constitucional desconoce esa realidad. Pero también, por ejemplo, por parte de los trabajadores, en este caso, ellos señalaban que existe sí esta vulneración de derechos, el hecho de que ellos incluso ni siquiera tenían documentos de identidad, por ejemplo. Ellos señalan esto. ¿Cómo ustedes pudieron tal vez comprobar o qué evidencia ustedes presentaron durante las diferentes audiencias de que esto no pasó realmente? No, de hecho, como le digo, fueron los propios trabajadores los que declararon que ellos no tenían ningún tipo de restricción para entrar y salir de la propiedad. O sea, ellos mismos lo declararon. También no hubo por ningún tipo de declaración o de evidencia, jamás fue siquiera un hecho que Furukawa ponga personal armado o que ponga seguridad para evitar que las personas entren o salgan. Y ahí es precisamente los cuestionamientos que como empresa tenemos respecto a la sentencia de la Corte. ¿Qué responsabilidad puede tener la empresa si un niño nace dentro de una plantación junto con su familia y su familia, por cualquier circunstancia, no los lleva a inscribir en el registro civil cuando ellos mismos reconocen que no tenían restricciones de movilidad? Sí, uno de los problemas que evidencia esta sentencia es la ausencia del Estado en la ruralidad. La Corte cuestiona y dice cómo estas personas no tenían un centro educativo cercano, cómo estas personas no tenían un centro de salud cercano. ¿Cómo es posible que estas personas no tenían una pendencia del registro civil para poder hacer sus trámites básicos como inscribir un fallecimiento o inscribir un nacimiento? La pregunta que yo me hago es, ¿eso es responsabilidad de la empresa privada? Imagínese si aplicamos ese estándar para el campo ecuatoriano. Nosotros sabemos lo extenso que es nuestro campo, las distancias que hay en la ruralidad. Imagínese si la empresa privada es la responsable porque su propiedad está muy lejana del centro educativo más cercano o porque el trabajador no le inscribe a su hijo. Distinto hubiese sido, y eso hay que reconocer, si por ejemplo se hubiese dicho que había guardias armados o que les impedían salir o que evidentemente es una circunstancia distinta, pero aquí fue todo lo contrario. Ese tema ni siquiera fue discutido porque no era una realidad. La mayoría de personas que trabajaban aquí también, ellos son personas tal cual como ellos lo señalaron, que no sabían ni escribir ni leer. Tal vez esa situación no benefició indirectamente a la empresa Furukawa. A ver, es nuevamente otro tema. Efectivamente, había las personas lamentablemente en la ruralidad y sobre todo en el sector de la costa, tiene un alto índice de analfabetismo, ¿no es cierto? Estas personas entonces parecería que no se les puede contratar, porque la Corte lo que insinúa es que al haber contratado a estas personas, que algunas por ejemplo eran afrodescendientes o montubias con un bajo nivel de escolaridad, se les estaba explotando. Entonces, la pregunta que hago, entonces esas personas no hay que contratarles hasta que el Estado no les eduque. ¿De qué viven esas personas? Entonces, me parece que ahí la perspectiva de la Corte, y eso es lo que criticamos, ha sido solo analizada desde un punto de vista, yo le podría decir, demasiado citadino prácticamente, o sea, es decir, sin entender la realidad. ¿Cómo puede ser posible que se critique el que se contrate a personas con bajo nivel de educación cuando el Estado no les educa? Parecería, y eso es lo peligroso, que el mensaje puede ser, oye, si la persona no tiene una suficiente instrucción, o por ejemplo, si la persona es afrodescendiente, ten cuidado de no contratar masivamente ese sector, porque puede ser el día de mañana visto como que tú estás explotándolos. Me parece que esos son los mensajes equivocados de la decisión de la Corte Constitucional. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos al doctor Juan Francisco Guerrero, quien es abogado del caso Furukawa y nos acaba de dar una claridad acerca de la sentencia emitida por la Corte Constitucional el pasado 5 de diciembre acerca de esta vulneración de derechos, tal cual como lo declaró la Corte Constitucional en el caso Furukawa, la empresa bacalera que había contratado o que tenía varios trabajadores con una supuesta vulneración de derechos y tal cual como lo señaló ahorita también el abogado del caso, que este es un caso que también se comparte con varias instituciones del Estado en cuanto a la responsabilidad sobre esta vulneración de derechos. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.